Hoy vamos a continuar con las pláticas sobre políticas criminales y la vez pasada vimos el positivismo jurídico y cómo las teorías darwinistas dieron origen a esa corriente que al final resultó ser una corriente bastante justificadora de la sanción a quienes delinquían. El positivismo jurídico le sirvió también como apoyo el psicologismo clínico, que también estaba en boga con las teorías de Sigmund Freud. Principalmente se consideraba que quien delinquía tenía una falla en la construcción del superyo y por lo tanto carecía de conciencia moral y de ello derivaba ánimos de no piedad y de violencia contra las personas. La psicología clínica sirvió entonces como el aparato pseudocientífico para justificar la pena y el castigo. Se decía que el derecho penal positivista daba el delito y la psicología clínica construía al delincuente. Y así fue, así sucedió, porque los elementos psicologistas presentes en todos los individuos sirven como elementos de búsqueda de la peligrosidad social. Por eso, la teoría de la personalidad criminal de Pinatel retoma los elementos que podrían tener la construcción de un ser autoconsciente y válido con los mismos elementos para construirlo como un individuo peligroso social. Esos serían, en principio, el egocentrismo. Una persona, para ser autoconsciente, necesita ser autopreparada y autodeterminada. Y ello implica un valoramiento de sí y por sí, y ello, pues, es la fuerza que hace que yo sea distinto a otro y me defienda de la posición de otros que quieran quitarme o superarme o dominarme. Esta capacidad y esta virtud de ser egocéntrico es propia también de los humanos en todos los momentos, principalmente en los niños que muestran esa posesividad del mundo y ese centro de sí mismos frente a los demás. Pero démonos cuenta que ese elemento lo pueden interpretar como algo que niega al otro, como algo que predispone a la violencia contra otros. El segundo elemento es la labilidad, que consiste en esa determinación de acción, en esa temeridad de hacer las cosas, de meterse a fondo y sin temor a los eventos y a las situaciones, que también sería un elemento típico de la autoconciencia. Sin embargo, esto lo determina Pinatel como si fuera un elemento de no empatía y de falta de probidad y de bondad con los demás. Entonces, pues, los elementos se ven al revés y entonces justifican la personalidad criminal. Pero ellos, vistos desde la autoconciencia, construyen a un sujeto como persona. La agresividad es otro de los elementos que marcan al individuo, que le dan potencia, que le dan capacidad de adaptación y de sobrevivir en este mundo que es fundamental para todos mientras seamos capaces de tener fuerza frente al mismo. Para Pinatel, esa agresividad, lógicamente, es un elemento también que puede dar resultados negativos y violar la ley contra las personas. Por último, la indiferencia afectiva, que también es una actitud natural que seamos afectuosos,
Pero también es natural que en momentos no tengamos esa afección, que no tengamos el control de la afectividad, sino la distancia y la fuerza también, porque se requiere potencia, de no mostrar ciertos sentimientos cuando uno lo desea. Ello pues, igualmente, para un autoconsciente es autodeterminación y para la posición de Pinatel sería una falta también de bondad con los demás. Esto pues son los elementos que constituyen la personalidad criminal de Pinatel y que ha servido y sirve todavía en los reclusorios mexicanos y América Latina para justificar que una persona sea peligrosa en grado medio, alto o bajo. Pero esa persona es la que está presa. Sin embargo, todos seríamos peligrosos porque todos en cualquier momento, aún sin haber llegado a la cárcel, podemos violar la norma. Muchísimas gracias.